Este es un evento importante porque reúne a los tres departamentos, al Departamento de Derecho, al Departamento de Relaciones Internacionales y al Departamento de Estudios Generales, en un tema o una preocupación que es común. No voy a ser muy largo porque creo que tienen ganas de escuchar al doctor y voy a pedirle al doctor Jaime Ruiz Santiago que lo presente. Muchas gracias. Pues para mí es igualmente muy satisfactorio el poder estar aquí con ustedes y con Jean-François Durieux. Jean-François Durieux ha sido a lo largo de muchos años un muy querido colega en el ACNUR y por ello yo creo que la charla del día de hoy es fundamentalmente con alguien que ha dedicado su vida a las Naciones Unidas en general, pero en especial a esa agencia especializada en la protección de refugiados que es el ACNUR. Jean-François Durieux, de origen belga, pasó ahí 30 años, tanto en lo que llamamos la casa, es decir, la sede principal en la ciudad de Ginebra, en donde estuvo en distintas divisiones, estuvo en la división de América, en la división de Europa, estuvo en la división de capacitación. La última división en la cual estuvo, de la cual fue director, fue la de apoyo y administración, Support and Management, pero sí tiene una larguísima experiencia como funcionario internacional de las funciones propias de la Casa Central. También pasó muchísimos años en el campo, como decimos, en destinos tan diferentes como Canadá, como Djibouti, como México, que cubría en ese entonces Cuba y Belice, como Tanzania y como Myanmar. La experiencia de Jean-François es sumamente amplia y sumamente rica. En el ACNUR colaboraba muy activamente en algunas publicaciones propias del ACNUR, como esa que lleva como título La situación de refugiados en el mundo, y colaboraba periódicamente en esa revista publicada por la Universidad de Oxford, que es la Revista Internacional de Derecho de Refugiados, The International Journal of Refugee Law. Y antes de cederle la palabra, me permito recordar dos imágenes que tengo muy presentes, en donde Jean-François estaba conmigo. Una en los años 90, en donde fuimos a dar una capacitación, me parece que en Bamako, y fue en aquellas regiones, en condiciones sumamente precarias, en donde tuvimos esa experiencia de un país africano, capacitación dada a funcionarios respecto de los cuales el día de hoy no puedo menos de preguntarme dónde estarán frente a esta violencia loca que se ha desatado en Mali. Espero sinceramente que estos funcionarios no hayan acrecentado el número de víctimas de este conflicto, ni que tampoco se hayan beneficiado de la protección en la cual consiste el refugio. La segunda imagen que tengo, muy distante de África, fue en una fecha muy concreta, el 4 de septiembre de 2001. Estoy seguro de que para Jean-François no tiene la nitidez que para mí tiene, pero es que en aquella fecha Jean-François me acompañó para presentarme como representante en mi último puesto, que fue en Varsovia, Polonia. Para mí fue un universo totalmente nuevo y con la ayuda de Jean-François, pues me introdujo a un país, a una historia y a gentes en las cuales quedaría atrapado sinceramente mi corazón. Posteriormente, Jean-François, después de haber trabajado en la sede y en el campo, se jubiló y entonces fue llamado para participar en ese centro al cual ya conocía por larga experiencia, que es el Centro de Estudios para Refugiados en la Universidad de Oxford. Y es ahí donde está llevando a cabo una investigación muy relacionada con el título de su charla, con migraciones, con violencia, con derechos humanos. Y es por ello que yo creo que la presentación que va a realizar va a ser el fruto no tanto
de sesudas investigaciones, que ciertamente las tiene, sino que esta charla estará teñida de una gran riqueza, de una gran profundidad y sobre todo de una gran experiencia que ha recogido a lo largo de los años. Y es por todos estos motivos que me es muy gozoso el presentar a Jean-François a la comunidad del ITAM. Gracias, yo voy por allá. Buenas tardes. ¿Sí? ¿Me oye? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Jaime, por esta presentación tan linda, tan simpática, recuerdos de los días que compartimos. Y, yo creo también, antes que todo, agradecerle a todos ustedes su presencia y agradecer la amable invitación del ITAM. Para mí realmente significa mucho estar aquí con ustedes. Ya comprenderán durante el transcurso de la charla y de la conversación que ojalá tengamos después, de que yo todavía necesito un montón de apoyo intelectual, conceptual, para enmarcar el estudio en el que me estoy lanzando. Yo tengo que también pedirles disculpas por dos cosas que tienen una que ver con la calidad de mi voz, porque hace muchos años que no vuelvo a México y si bien la contaminación ya no es tan pesada como lo era hace 20 años, la verdad es que el aire es muy seco y eso me agarra la garganta. También necesito pedirles disculpas por la pobre calidad de mi español. Yo no tengo mucha oportunidad de practicarlo, sea en Oxford o en Ginebra, y también por esto me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Espero que me entiendan. Estoy ahora realmente en una fase exploratoria de un nuevo tema de investigación. Espero que durante el tiempo de preguntas y respuestas ya tengamos oportunidades de tocar los temas que a ustedes les interesen. Dentro del marco de este tema muy grande de violencia, migración y derechos humanos, la verdad es que es un tema que he trabajado bastante, tanto dentro del ACNUR como fuera ahora en la universidad. Son, para decirlo de cierta forma, un poco los márgenes de la protección de refugiados. Y eso se aplica sobre todo a los refugiados de guerra que huyen de situaciones de violencia generalizada y no siempre caen dentro de los criterios clásicos bien establecidos de refugiados. Y entonces, como dicen en inglés, they fall in the cracks, ¿no?, del sistema de protección. Y es un tema, lo estábamos comentando con Jaime llegando aquí, es un tema que viene de, pues yo supongo que de siempre. En toda la historia siempre ha habido grupos reconocidos, protegidos como refugiados, ya con la etiqueta legal, con el estatus que esto le da, y números mucho más grandes. Podemos pensar en poblaciones que viven vidas enteras en campamentos de refugiados, por ejemplo, que sí de cierta forma se les reconoce como refugiados, pero sin atender a sus necesidades de protección, a sus necesidades de vida, pues, y de vivienda. Dentro de este marco de estos refugiados desconocidos, para decirlo así, yo tengo un interés ahora en acercarme a la problemática de la gente desplazada por la delincuencia organizada, que obviamente es un asunto muy relacionado también con derechos humanos. Lo que yo pretendo hacer, y yo no voy a darles las conclusiones de mi trabajo porque estoy apenas empezándolo, realmente necesito su ayuda más bien en enmarcar la problemática y ver cómo se puede estudiar en forma concreta para ayudar a las víctimas. Pero con todas estas reservas, lo que yo pretendo hacer en esta investigación que estoy armando es plantear, por una parte como problema de derecho internacional,
y por otra parte, como un problema de relaciones internacionales, el desplazamiento de personas centroamericanas y mexicanas que están desplazadas por la violencia relacionada a la delincuencia organizada y su represión. La primera pregunta que seguramente estás haciendo es, pues, ¿por qué se interesa esto a ese señor que viene de Europa, que trabaja en Oxford, en Ginebra, que hace 20 años que no vuelve a México, o casi? Es una buena pregunta y yo deseo que realmente la pongan y me ayuden en encontrar una respuesta adecuada. La verdad es que yo creo que es un tema humano, humanitario, muy cogente, muy importante. Pero eso de por sí no justifica que yo me ocupe de esto. Mi experiencia centroamericana y sobre todo mexicana con el ACNUR fue, yo creo, la experiencia más rica de mi carrera de 32 años con el ACNUR. Yo tuve la suerte de trabajar aquí desde el 88 al 99, que era la época del exilio, del refugio centroamericano. Yo creo que fue para el ACNUR y también para los refugiados una época realmente importante, pionera, que no se ha repetido nunca, por muchos asuntos, pero yo estoy ahora abordando el tema del desplazamiento causado por el crimen organizado con el recuerdo, la experiencia del abordaje que se dio en la región a la ola de refugio y de exilio, de desplazamiento de aquellos años. Muchos de ustedes no habían nacido, pero fue un momento un poco especial. Bueno, fue un momento especial en la historia del mundo, supongo, ¿no? 89, obviamente, la caída del muro de Berlín, y son cambios que realmente significaban mucho. En esta región, la violencia que se daba en América Central, en muchos países de América Central en aquella época, se trató como un problema regional, y los países de la región y las sociedades civiles de la región realmente tomaron posesión, ¿no? Ownership de esta problemática, y decidieron que las soluciones no había que esperar a que los Estados Unidos, ni siquiera la comunidad internacional, ni siquiera el ACNUR las impusiera, sino que había que trabajar sobre esto en forma regional. Y esto se dio tanto en el plano jurídico, con la aprobación de la Declaración de Cartagena en el 84, que reflejó y sigue reflejando, porque ahora entró a la legislación de muchos países de la región. Era un intento muy bueno, muy bonito, de reflejar en términos jurídicos, incluyendo en términos de definición, la realidad del refugio causado por la violencia centroamericana. Eso ya era un desarrollo mayor. No es que esto haya pasado mucho. Sí existe, como seguramente lo saben, una convención africana que también tiene una definición ampliada del refugiado, pero la Declaración de Cartagena es otro ejemplo mayor, creo, de esta convergencia conceptual y jurídica sobre el trato que había que dar a las personas que huían de esta violencia. Lo aún más sorprendente, creo, o novedoso, fue la forma en que en el plan político los países de la región, que estaban también metidos en un proceso de búsqueda de paz, decidieron que el tema de refugiados y hasta un cierto punto también de las personas desplazadas dentro de sus propios países, que este tema se tenía que manejar como parte de la búsqueda de la paz, pero en forma humanitaria. Es decir, se depolitizó, si se puede decir esto, un asunto súper político, que eran las insurgencias. Los países de la región en esa época se estaban
compartiendo refugiados, ¿no? Yo te mando a mis refugiados y yo recibo los tuyos. Así que, bueno, habían conflictos que obviamente tenían una dimensión internacional también. Y sin embargo, se pudieron lograr soluciones humanitarias a los problemas de refugiados en toda la región, repatriaciones organizadas, masivas, pero con todo derecho, con toda dignidad y con una participación muy activa de los refugiados mismos. Y es reflexionando sobre esa época, yo sé, en francés decimos comparaison n'est pas raison, ¿no? Al comparar no necesariamente tienes toda la razón, pero a mí sí me interesa mucho esta comparación entre la cooperación regional que se dio en los años 80 y 90 sobre una problemática de desplazamiento muy sensible, muy difícil, y lo que hoy, seguramente desde la distancia que hoy tengo, viéndolo desde Europa, no se nota tanta cooperación regional sobre el tema del crimen organizado y de sus consecuencias humanitarias. Y es un poco el tema que yo quisiera tocar hoy, y si hay manera de desarrollar un proyecto de investigación más completo alrededor de esto, viendo, como lo decía, si se puede, y si se puede, cómo se puede plantear este fenómeno nuevo de desplazamiento causado por nuevas formas de violencia que ya no son ligadas a las insurgencias políticas de los años 80, pero a ver si se puede manejar este problema con un marco jurídico adecuado y, aún más importante, dentro de un marco de cooperación regional en el que los pueblos de la región mismos toman posesión del tema y deciden solucionarlo a su manera. Bueno, entonces, déjeme plantear un poco lo que son mis hipótesis de trabajo, a ver cómo puede desarrollarse el concepto, el pensamiento, la reflexión sobre este tema. Mi primera hipótesis, y son todas hipótesis que tienen que verificar, obviamente en el terreno, a veces en condiciones muy difíciles. La hipótesis femenina, sí, gracias. La primera hipótesis es que existe una violencia, varios tipos de violencia relacionada con el crimen organizado y su represión, que afecta a ciudadanos de México y a ciudadanos de Centroamérica que no están involucrados en las actividades criminales. Eso es importante destacarlo, porque, como lo veremos un poco más adelante, al hablar de crimen, a veces se confunde a las víctimas con los autores. Y entonces mi primera hipótesis, que se tiene que verificar, pero ya lo está hasta un cierto punto, es que estamos hablando de gente que no tiene nada que ver con el crimen, sino que son víctimas. Otra hipótesis, todavía empírica, es que la movilidad, el desplazamiento, el hecho de huir, son estrategias de protección y de sobrevivencia para estas personas frente a la carencia de respuestas adecuadas por parte de las autoridades de orden público y de autoridades de justicia también, que otra vez es una característica muy común de flujos de refugiados. La tercera hipótesis es que el desplazamiento causado por lo anterior queda bastante invisible. No se ve mucho, no se habla mucho. Tanto en su dimensión interna, de gente que se mueve adentro de su propio país, como en su dimensión externa o internacional. Normalmente, lo que da visibilidad a un problema humanitario es el hecho de que gente cruce fronteras internacionales y pida asilo, porque eso da visibilidad, porque hay que hacer algo con este tema. Pero como lo veremos, el flujo migratorio hacia el norte es tan grande aquí que es muy difícil dar importancia a un fenómeno tal vez menor dentro de estas olas mucho más grandes, que es el problema del exilio directamente causado por la violencia.
Así que existe, yo creo que lo que no existe, cuántos millones de somalíes huyen del hambre causado por la guerra, porque eso se nota, se ve. Estos grupos son enormes y son todos refugiados. Aquí estamos en una situación un poco más compleja. Entonces, la invisibilidad es, para mí, una hipótesis de trabajo también. Luego viene el marco teórico normativo que yo quisiera aplicar a esta problemática, a este fenómeno que acabo de describir con estas características. Y ahí mi tesis es que un reconocimiento oficial, formal, y de ser posible regional, del fenómeno del desplazamiento y de sus causas, es indispensable para la búsqueda de soluciones que sean humanitarias, así como coordinadas en el plan regional. Yo planteo esto, otra vez no es una cosa que yo invento para enfrentar esta problemática especial, más bien son cosas que vienen normalmente, para decirlo así, a alguien que ha estudiado Derecho de Refugiados y ha trabajado con refugiados casi toda su vida. El régimen internacional de atención a los refugiados supone, de hecho, que el problema de los refugiados se maneja mejor si se reconoce como tal, si no se confunde con migraciones más grandes o con otros problemas de derechos humanos. Entonces, es por eso que existe un régimen específico que se llama de refugiados y también, obviamente, por ser un tema global, un tema multilateral, pues el presupuesto ahí es que los problemas de refugiados se manejan mejor en forma coordinada. Por cierto, el ACNUR fue creado precisamente para ayudar la coordinación entre los varios estados involucrados. Y otra vez aquí, además de los principios bien establecidos de la atención y del régimen de refugiados, me viene el recuerdo del precedente del refugio centroamericano, donde esta coordinación se dio y el fenómeno se reconoció. Yo tengo ahí que abrir un pequeño paréntesis, porque yo creo que sería demasiado optimista pretender que en los años 80 y 90 el fenómeno del refugio centroamericano se reconoció en toda su complejidad y toda su dimensión. Se reconoció, pero al reconocerse una parte del problema también se desconoció otra. Yo creo que la realidad de México, cuando yo trabajé aquí, era una ilustración perfecta de esto. México reconoció a 46,000 refugiados guatemaltecos, que es una cifra muy modesta en un país tan grande como México, pero más importante, es una cifra muy chica si se compara con los flujos reales, que por definición no se contaron, no entraron a las estadísticas, pero se notaba. La Ciudad de México estaba llena de refugiados guatemaltecos, pero también salvadoreños, nicaragüenses. Se trataban más bien como transmigrantes, pero no todos eran transmigrantes. Yo recuerdo ahí haber visitado a comunidades de salvadoreños en el centro del país que no iban a ningún lado. Se asentaron en México, pero no se reconocían como refugiados. Entonces, el reconocimiento nunca es total, pero sí hubo, por lo menos en esa época, un trato humanitario de una parte del fenómeno, y este fenómeno se presentó como un fenómeno regional de refugiados, es decir, en el que los principios de derecho de refugiados también se podían aplicar, si bien únicamente a una parte del fenómeno. Entonces, este es un poco mi tesis. Otra vez, no se trata de replicar lo que pasó hace 30 años o 20 años, porque son circunstancias distintas, como lo vamos a ver. El hecho de que la causa principal, o por lo menos el contexto principal de desplazamiento hoy, sea la delincuencia organizada,
en contraste con las insurgencias políticas del pasado, eso ya conlleva consecuencias muy importantes. Pero algunos principios yo creo que es importante que por lo menos, a ver si siguen vigentes, pero yo creo que se necesita estudiar. No podemos tampoco rechazarlos diciendo pues se trata de un fenómeno tan distinto, pues que ya las viejas herramientas nos sirven. Yo creo que sí pueden servir, pero hay que matizar el abordaje. Entonces, no voy a hablar demasiado, pero yo quisiera ver, más bien compartir con ustedes el punto al que he llegado hasta la fecha en este proceso de controlar o de verificar mis hipótesis y de refinar las preguntas de mi investigación y el marco teórico que yo pretendo aplicar. Existe en el tema de la violencia y del desplazamiento causado por la violencia contemporánea en estos países, existe un gran vacío en cuanto a estadísticas. Otra vez, eso no es novedoso o tan original. A veces pasa con estos flujos mixtos, como los llamamos, donde migrantes económicos y migrantes por otras razones se mezclan, las rutas se cruzan, pero la verdad es que sobre esta problemática se están dando algunos avances, pero todavía nos quedan vacíos enormes que no son fáciles de llenar. Para darles algunas ideas de lo que queda bastante establecido en forma más científica sobre en cuanto a estadísticas, el Triángulo Norte de Centroamérica, es decir, Guatemala, Salvador, Honduras, en el año 2010, estos tres países produjeron a 8.000 solicitantes de asilo formales, sobre todo en Estados Unidos, en Canadá, pero también a otros países de la región y más allá. No es un número enorme, pero es un número que sigue creciendo, porque por lo menos ha crecido en forma muy regular en los últimos 5 años, sin duda. La tasa de reconocimiento de estas poblaciones, es decir, de los que solicitan asilo y originando del Triángulo Norte de Centroamérica, es muy baja, es decir, en promedio estamos hablando de 10 a 15% de aquellas solicitudes que se aprueban. La tasa baja. Si pasamos a la situación de mexicanos que piden asilo, ahí sin duda es un fenómeno que se está aumentando bastante. Otra vez, no estamos hablando de centenares de miles de personas, pero en el año 2011 hubo en Estados Unidos únicamente más de 6.000 solicitudes de asilo hechas por ciudadanos mexicanos. No puedo garantizarles que todas estas solicitudes estaban basadas en la violencia causada por el crimen organizado, porque obviamente eso no se conoce, ¿no? Pero el número mismo, si bien no representa más que una fracción mínima de la población mexicana, sí es un incremento bastante fuerte comparado con los años anteriores. En los últimos 5 años el número no ha dejado de crecer de mexicanos que piden asilo. Los que consiguen asilo, ahí son mucho menos todavía. La tasa de reconocimiento es de menos de 2%. En el 2011, 104 solicitudes solamente fueron otorgadas. Se trataba en mayor parte de gente visible, ¿no? de alto perfil. Pero también ahí hay que guardar en la mente de que el procedimiento mismo de entrevistas y luego de decisión lleva hasta 2 o 3 años. Yo estuve en El Paso, Texas, antes de venir acá. Me entrevisté con algunos solicitantes de asilo ahí que ahora han puesto su solicitud ahí, pues, y se les dio cita en el 2017, ¿no?
para una decisión. Así que seguramente es un problema muy fuerte para la investigación, para la comprensión del fenómeno, porque uno no puede tener la información actual, ¿no? Se toman decisiones sobre circunstancias de hace 3 o 4 años atrás, ahí también es un vacío que yo creo que la investigación puede llenar, pero eso se tiene que hacer fuera de los circuitos oficiales. Todavía hablando de cifras y del desconocimiento que las rodea, ¿cómo se maneja qué es el tamaño del fenómeno del desplazamiento interno causado por el crimen organizado en México, por ejemplo, donde sabemos que mucha gente se mueve, pero obviamente no todo se mueve por la violencia? Ahí realmente tenemos anécdotas, diría yo, snapshots, ¿no? de la realidad, y algunos investigadores de acá se han dedicado a esto, y de otras universidades de México también. Nos da una idea, pero como no existe un reconocimiento oficial de la figura del desplazado interno en México, salvo el caso de Chiapas, yo voy a hablar de eso un poco más tarde, pues entonces no hay estadísticas oficiales. Entonces uno tiene que buscar nuevas formas novedosas de abarcar, pues de entender y documentar el problema del desplazamiento interno. Hubo un estudio muy interesante hecho, yo creo, por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que enseñó que en el año 2011 solo 24.000 personas abandonaron la ciudad de Ciudad Juárez, que se había vuelto muy violenta, como lo saben bien. El 50%, o sea, 12.000 de esas personas cruzaron la frontera, que obviamente está aquí al lado. La otra mitad se quedó en México, así que tenemos ya de una ciudad únicamente 12.000 personas que tuvieron que desplazarse, a menudo en forma muy brutal, muy abrupta, por la violencia que les rodeaba. Este estudio enseña que 10% de los que se desplazaron dentro del país se fueron a Durango, otro 10% a Coahuila, otro 10% a Veracruz. Eso quiere decir que a menudo la gente se desplaza de un lugar peligroso hacia otro lugar peligroso. Además de los que piden asilo, además de los que se desplazan dentro de su propio país, también existe lo que yo llamo un efecto cumulativo de migrantes que padecen 2 veces de la violencia. Y estoy hablando aquí de los transmigrantes, es decir, de ciudadanos que pueden ser hasta colombianos, por cierto, pero estos días más bien de repúblicas de América Central, que pasan por otros países de América Central y luego por México en su intento de llegar a Estados Unidos. Es gente que a menudo huye la violencia, por ejemplo, la violencia de las maras, de los street gangs en El Salvador, y que otra vez están victimizados en el camino. Vi una cifra, porque otra vez aquí las estadísticas están muy, muy borrosas, pero hay algunos datos, y yo vi un dato de la Comisión Nacional de Derechos Humanos aquí en México, que dice que alrededor de 20.000 migrantes cada año están kidnapped, ¿cómo se dice eso? Levantados, secuestrados, aquí en México. Son datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ahí estamos hablando ya de cifras bastante grandes, y a pesar de esto, supongo que lo que se puede detectar, lo que se puede documentar es una gota en probablemente un océano mucho más grande y complejo. Así que es por eso que yo creo que tenemos que entrar a este tema con gran prudencia, no llegar a conclusiones, no hacer juicios. Yo creo que todavía la realidad se tiene que entender
en forma muy profunda y en situaciones a veces muy difíciles. El acceso puede ser difícil, la gente puede no querer hablar, existe peligro también en la investigación en algunos lugares, pero yo creo que el fenómeno, si existe, se tiene que dimensionar. Y luego se tiene que conceptualizar, es decir, y ahí viene obviamente la parte más teórica, más normativa, y espero más concreta, más productiva de cualquier investigación sobre el tema, que es la búsqueda del marco jurídico adecuado y del marco político apropiado para la búsqueda de soluciones humanitarias. Otra vez, no estamos hablando aquí de solucionar el problema de la delincuencia organizada, que también se tiene que erradicar, pero no estoy hablando de esto, no es mi campo. Estoy hablando de la atención humanitaria a las víctimas. ¿Cómo conceptualizar este fenómeno? Yo creo que existen básicamente 3 abordajes. Alguien un día me dijo, por cierto, Jaime, porque tú y yo estamos saliendo de universidades jesuitas, ¿se puede admitir esto? Ok, lo admitamos. Que cuando uno estudia con los jesuitas, todas las cosas vienen en 1, 2, 3, ¿no? Así que, bueno, misma cosa aquí, 3. Así funciona la mente. Pero bueno, les voy a proponer 3 abordajes y a ver si me inventan un cuarto. Ya. El abordaje que me viene a mí más naturalmente, obviamente, es partir del punto de vista del desplazamiento, de la movilidad humana, sabiendo muy bien que el problema real no es el desplazamiento es un síntoma, es una consecuencia, pero puede ser un abordaje interesante para entrarle al grano, ¿no? del problema humanitario. Y ahí existen, ya lo sabemos, categorías jurídicas reconocidas en derecho internacional, en legislaciones nacionales, los desplazados internos y los refugiados. Como ya lo dije, no existe en la región un reconocimiento por parte de cualquier Estado de que exista un fenómeno de desplazamiento interno como tal, con esta etiqueta, a raíz de la violencia del crimen organizado. Sin embargo, existe una definición reconocida ahora en el plan internacional que sí permite abarcar a los desplazados por la delincuencia organizada, porque habla de circunstancias de violencia generalizada, por ejemplo. Pero aquí hay 2 obstáculos. Uno es un obstáculo puramente, pero eso es importante, político. Le cuesta mucho trabajo a cualquier Estado reconocer que existe un problema de desplazamiento interno. Que la gente se mueva, pues muy bien, porque todos tenemos derecho a establecernos donde nos dé la gana en nuestro propio país, ¿verdad? Así que se puede presentar en forma muy positiva la movilidad humana, aún siendo algo forzoso. Pero les cuesta trabajo a los estados. En México, como lo saben, mejor que yo, se reconoce la característica de desplazado interno en Chiapas, por la violencia que se dio allí, que realmente era una insurgencia mucho más parecida a lo que vimos en Guatemala y otros lugares en el pasado. Y ahí también interviene el ACNUR, por ejemplo, con desplazados internos. Existe una ley chiapaneca sobre desplazamiento interno ahora. Pero si vamos al norte, pues ya no se habla. Si estamos en el DF, obviamente no se nota, no se habla. Es bien difícil entrarle por ahí. En la práctica, y eso no es una característica única de esta región, en la práctica general en el mundo, en África, en Asia, donde hay movimientos de desplazamiento interno muy grandes, precisamente el tamaño y la urgencia del desplazamiento sigue siendo un criterio muy importante en la práctica, ¿no? No es en la definición legal, pero en la práctica esta etiqueta de IDP, de desplazado interno, se aplica sobre todo en casos de emergencia, cuando ya grandes grupos se desplazan, porque ahí entra la visibilidad. La visibilidad y además de la visibilidad, la necesidad que tiene el Estado mismo
de recorrer a la ayuda internacional. Si el Estado puede manejar el problema con sus propios recursos, ¿para qué va a ir a poner allí una etiqueta que, a fin de cuentas, suscita, ¿no? Tiene ¿cómo se dice? Un matiz un poco negativo, ¿no? Desplazado interno. En México hubo muy pocas instancias de desplazamiento colectivo, ni siquiera masivo. Nunca se vio fuera de Chiapas, ¿no? O de Guerrero, nunca se vieron en fechas recientes situaciones en las que un pueblo entero se movilizó para escapar la violencia. Yo sé de 2 instancias en los últimos años, ¿no? Una en Tamaulipas, una en Michoacán, creo, donde sí, pueblos enteros tuvieron que desplazarse, pero únicamente por un par de días o de semanas, y luego volvieron cuando la violencia ya había bajado. Ahí sí, yo creo que en la imaginación del público y de cierta forma en el abordaje del Estado mismo se puede hablar de desplazamiento interno que se tiene que solucionar. Pero la realidad de la gente que tiene que movilizarse dentro de México a raíz de la violencia, de las extorsiones, de los balaceros, de todas las consecuencias de la delincuencia organizada, no es una forma colectiva de moverse. Es gente que sale de su casa en forma más bien escondida, casi clandestina y a nivel individual o familiar. Entonces, el abordaje IDPs es muy difícil de aplicar. En el plan internacional existe la característica del refugiado. El refugiado es una persona desplazada por la violencia o la persecución, pero que está ya fuera de su país, ¿no? Por definición. Aquí tenemos, obviamente, un derecho internacional muy bien establecido, muy desarrollado, con mucha jurisprudencia. México es parte de la Convención de 51 sobre el Estatuto de los Refugiados, que tiene una definición que se aplica también en Estados Unidos, en Canadá, en todos los países que reciben a solicitantes de refugio o asilo de la región y obviamente también de fuera de la región. Ahí también existen obstáculos importantes para que la gente pueda afirmar y dar a reconocer su calidad de refugiado bajo la definición de la Convención de 51. Las personas tienen que demostrar un temor, pero un temor fundado, de ser perseguido a raíz de su opinión política, del hecho de que son miembros de un grupo social determinado. Ahí en la definición no viene, obviamente, el concepto de que gente pueda ser perseguida por carteles de la droga, por ejemplo. Ahí no entra en la definición. No quiere decir que la definición no se puede aplicar, pero es una cuestión de interpretación. En Estados Unidos existe una jurisprudencia loca, que por favor no me citen, pero yo la encuentro totalmente loca, porque llega a cosas totalmente absurdas que están disectando ahí, ¿no? Este membership in a particular social group, ¿no? Que ya hace muchos años se reconoció, en gran medida lo debemos a los salvadoreños que pedían asilo en California, de que no solo el gobierno puede perseguir, ser un persecutor, sino que también autores no gubernamentales, no estatales, como lo eran las guerrillas, que hoy en día puede ser el crimen organizado también. Eso ya está, pero hoy en día se está ahí viendo, pero particular social group, pero ¿qué es un group? ¿Y qué quiere decir social? ¿No? ¿Y qué es particular? Hoy en día hay una jurisprudencia fatal que está ahí diciendo, pero ¿qué quiere decir particular? Bueno, eso yo creo para mí son excusas para decirle no al solicitante, francamente, ¿no? Es un problema. La definición obviamente no fue construida en el 51 teniendo en la mente lo que está pasando en esta región en 2013, ¿no? Obviamente. Pero la interpretación puede ser difícil, francamente, porque además de demostrar un temor fundado de persecución,
uno también tiene, si los agentes de persecución no son el Estado, uno tiene que demostrar que el Estado no puede proteger. Porque si el Estado puede proteger, pues ¿para qué voy a salir de mi país? Entonces se tiene también que demostrar la falta de protección de las autoridades del Estado. Y tercer obstáculo, y que es un obstáculo muy importante para los que solicitan asilo, por ejemplo, en Estados Unidos, se tiene que demostrar que no existe la posibilidad de buscar refugio dentro del país. Es decir, que de cierta forma el derecho internacional prefiere el desplazado interno al refugiado, ¿no? Mientras haya una forma de protección dentro del país, pues entonces no hay un requisito de protección internacional. Y México, siendo un país tan grande, pues se puede alegar, y los jueces sí alegan, y las procuradurías en los Estados Unidos y en Canadá, de que bueno, claro que usted tuvo que salir de Tamaulipas, de Coahuila, pero pues que vayan al DF y no pasa nada, ¿no? Es un argumento que no es fácil de desmontar y es una causa importante seguramente de no reconocimiento, de rechazo de estas solicitudes. Existen, como lo saben, existe por lo menos una definición de refugiado más amplia que no contiene necesariamente todos estos obstáculos, que es la de Cartagena, a la que yo creo que ya me referí. El gran problema de la definición de Cartagena es que no existe ninguna jurisprudencia escrita sobre el tema. En la región, las decisiones de asilo, porque México también recibe a gente que solicita asilo por la violencia en Salvador, en Honduras, en Guatemala, pero es un proceso administrativo, entonces las razones no se dan. A ver, entonces no sabemos si se aplica la definición estricta o la definición más ampliada. En Estados Unidos, en Canadá, en Europa, no existe la definición de Cartagena. Así que ahí hay un problema de una definición que parece ser bastante adecuada para enfrentar estos nuevos fenómenos, pero no se puede decir que oficialmente se da. Y si me permiten hacer un pequeño llamado, estamos a año y medio de la celebración del 30º aniversario de la Declaración de Cartagena, que ha sido realmente un evento muy importante en derecho internacional de refugiados en esta región. Y yo creo que sería muy importante alentar allí una perspectiva mexicana sobre la cuestión del refugio contemporáneo para este aniversario. A ver si, yo no quiero que la pregunta sea a ver si podemos aplicar la definición de Cartagena que fue aprobada en el 84 a la realidad del 2013. Lo que yo creo es más interesante es volver al proceso intelectual que llevó a la definición de Cartagena en el 84, es decir, partir de la realidad del refugio y del desplazamiento de hoy en día y preguntarnos si nos sentáramos en Cartagena hoy en día, que sería muy buena idea, aunque el clima también aquí es muy lindo estos días, si nos sentáramos en Cartagena hoy en día, tratando de definir la situación de este refugio de Nueva. ¿Cómo lo iríamos a definir? Que fue exactamente la demarcha intelectual de los padres de la definición de Cartagena. Hay un trabajo que hacer ahí, pero no quiero entrar en demasiado detalle. Entonces, este es el primer abordaje, yo voy a ir muy rápido, les prometo. El primer abordaje es analizar esta problemática por el ángulo de la movilidad humana, desplazamiento interno, desplazamiento externo o búsqueda de refugio y asilo. Es posible, es difícil, pero es una forma de hacerlo. Otro abordaje posible sería por parte del derecho internacional humanitario, es decir, el derecho de la guerra, porque por lo menos en la retórica se ha manejado el tema de la guerra contra la droga, por ejemplo. Sabemos que no es una guerra en el sentido tradicional, ni siquiera en el sentido jurídico, obviamente. Pero se puede analizar y se ha analizado ahí la capacidad
de algunos conceptos de derecho internacional humanitario, del derecho de la guerra, de capturar esta realidad de la gente afectada por la delincuencia organizada. Porque hay cosas que se parecen entre un conflicto armado tradicional, como por ejemplo las insurgencias de los años 80 en América Central, y la situación de hoy, donde sí existen enfrentamientos armados, existen organizaciones fuera del Estado. Entonces hay paralelos ahí, pero yo creo que hay límites también muy importantes y que no se puede seguramente replicar todo el marco del derecho internacional humanitario a la situación del crimen organizado. No creo que sea necesariamente lo más útil para las víctimas también. La distinción esencial en derecho internacional humanitario, como seguramente lo saben, es la distinción entre los que participan directamente en las hostilidades y los que no participan directamente en las hostilidades. Esto es una distinción muy importante, claro, aquí, pero la participación en las hostilidades no es realmente el tema. Como lo decía al empezar, la distinción esencial para nosotros, para un trato humanitario del problema real que tenemos, es hacer una distinción en los que participan directamente en una organización criminal y los que son víctimas de la organización criminal. No son exactamente, no son para nada los mismos temas. Otra cosa que realmente limita mucho el uso no solo del derecho internacional humanitario, pero inclusive de conceptos ligados al derecho internacional humanitario, es el hecho de que, si bien pueden estar súper organizadas, las organizaciones del crimen organizado no buscan territorio para su business, pero no buscan el poder político como tal y ni siquiera buscan legitimidad política. Eso no les interesa. Y eso en la práctica hace una diferencia enorme, porque si un grupo busca una cierta forma de legitimidad, entonces este grupo, aunque hace la guerra a su propio Estado, de cierta forma quiere ser un interlocutor, quiere estar en la mesa, ¿no? Y obviamente nadie realmente está negociando y no, de repente nadie debería ser negociando con los capos de la droga, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos ya en un plan muy distinto. Estamos en un plan. Ahora, eso yo lo quiero matizar un poco también, porque existe por lo menos un precedente interesante en la región, que yo supongo que se han enterado, de que en El Salvador existe ahora una tregue, así se dice, un truce, un trêve, ¿no? ¿Ah? ¿Trego? Tregua. Gracias. Existe una tregua más o menos oficial entre dos de las más importantes maras de los gangs, ¿no? Y el gobierno y la policía. Entonces es como un cese de fuego entre organizaciones criminales que no son transnacionales, pero que son súper violentas y han decidido, bajo la mediación de la Iglesia, de otras partes que yo creo que quieren quedarse desconocidas y discretas, se dio una negociación muy parecida, una mediación muy parecida a lo que pasa en procesos de búsqueda de la paz. Pero hasta la gente que estuvo involucrada en esto no quiere darle demasiada publicidad y seguramente no quiere hacer este paso enorme de decir, bueno, lo tratamos exactamente como si fuera una guerra normal, porque no es una guerra. Estamos hablando, por una parte, de un Estado legítimo, por otra parte, de criminales que ni siquiera buscan legitimidad. Entonces, hay límites ahí. Se puede negociar treguas, tal vez, con algunos gangs. No creo que se pueda negociar o mediar cualquier cosa con los carteles transnacionales. Entonces, estamos ya en un plan muy distinto. Y esto me lleva al tercer y último abordaje posible, que es el abordaje penal. Es decir,
Yo mismo hablo de delincuencia organizada, de crimen organizado, y es un concepto real que se reconoce. Existen convenciones internacionales sobre la supresión y la represión y la prevención del crimen organizado. No estamos inventando nada. Existe un marco ahí, a nivel nacional y a nivel internacional. La noción central, obviamente, del derecho penal es la noción del delito, es la noción del crimen, ¿no? Los protagonistas son los criminales de un lado y el Estado que quiere proseguir, que debe proseguir, y las víctimas. Existen dos nociones, como lo saben, inclusive de justicia, ¿no? Porque la respuesta al crimen es la justicia, ¿no? Es una gran diferencia, pequeño paréntesis, entre este abordaje criminal y los primeros, los anteriores, es decir, ya sea hablando de desplazados, refugiados, o de víctimas de la guerra, de gente no involucrada en las sociedades. En los anteriores, cuando hablamos de las víctimas, estamos no olvidando, pero echando un poco al lado las causas. Esto es la característica del derecho humanitario y es por lo tanto que yo creo que el derecho de refugiados es también un derecho humanitario. Es decir, la guerra existe. Hay que acabar con la guerra, pues eso sí, pero es como un ideal. Bueno, sin duda es el ideal de la Carta de Naciones Unidas, pero bueno, no hay que engañarse tampoco. La guerra sí existe, va a seguir existiendo como fenómeno. La persecución, que es una violación de derechos humanos, el derecho de refugiados no tiene como objetivo terminar con la persecución. ¿Qué quiere decir? Que da la persecución como un fact, ¿no? Take it for granted, ¿no? Existe. ¿Y por qué existe? Y mientras existe, hay que atender a las víctimas. El abordaje del crimen es muy distinto, porque ahí el objetivo, primero, es acabar con la delincuencia. Entonces, son las dos formas de justicia, ¿no? La retributive justice, ¿no se dice eso? ¿Retributiva? Retributiva, ¿no? Que ahí se concentra en el criminal y el crimen, ¿no? Y hay que castigar, ¿no? Y hay una forma que las dos son complementarias, obviamente, que se llama restorative en inglés, restaurativa, o, a ver, ¿me entiende? Donde el enfoque está más bien en la víctima. Y existe obviamente todo un trabajo, todo un derecho desarrollado alrededor de los derechos de las víctimas, de la reparación que se les dé a las víctimas, inclusive en el marco del crimen organizado. Saben sin duda que existen estas convenciones, estos protocolos sobre el crimen organizado, sobre el tráfico de personas, por ejemplo, que es una modalidad de delincuencia transnacional organizada. Si usted lee este protocolo de Palermo, el 85% del instrumento se dedica a la represión, a la supresión del tráfico de personas. Es un crimen, se tiene que criminalizar, se tiene que acabar y los autores tienen que ser perseguidos, juzgados, castigados. Y luego hay un 15% que trata de las víctimas, que ya es algo, pero esta es la parte que obviamente tenemos que desarrollar mucho. Porque los ejemplos de la forma en que la trata de personas, así se dice, ¿no? Human trafficking. Muchos de los programas que atienden a las víctimas de la trata consideran las víctimas primeramente como testigos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, para perseguir y castigar también se necesita prueba, entonces los testimonios de las víctimas son muy importantes. Pero existe un riesgo ahí de que la víctima sirva sobre todo de testigo y que una vez dado el testimonio, pues ya el Estado no se preocupe demasiado de las necesidades de protección de las víctimas. Entonces, ahí es un campo que se tiene que desarrollar. El hecho de que haya en México ahora una ley de víctimas
que está muy relacionada con la violencia contemporánea o reciente, pues obviamente es un paso adelante muy importante. Yo creo que es también una oportunidad de definir este concepto de víctima y de asegurar que las víctimas tengan voz y que tengan derecho no solo a dar su testimonio para castigar a los malos, pero que también puedan contribuir a la solución de su propio problema y en el proceso a levantar un poco el tema de la violencia y ponerlo como un tema de sociedad muy importante que se tiene que manejar. Y lo que me anima es que, hablando con gente que está ligada a estos movimientos, como es el Movimiento por la Paz, que seguramente han contribuido a la creación de la ley de víctimas, parece que el tema del desplazamiento está ahora también poco a poco entrando a la discusión, se está poniendo en la mesa que existe una categoría de víctimas entre los desplazados, que el desplazamiento mismo puede ser una victimización. Eso es muy importante. Aun cuando la ley de víctimas se aplique en forma integral y justa, que obviamente todo lo esperamos, y que ahí se reconozca el problema del desplazamiento, para mí todavía falta una dimensión que me parece esencial, que es la dimensión regional. Yo creo que además de un diálogo nacional en todos los países afectados sobre estos temas, sean por el abordaje del crimen, sea por el abordaje de la violencia armada o del desplazamiento, o una mezcla, o una cuarta vía, es muy importante que eso pase a nivel nacional, pero otra vez, reflexionando sobre la experiencia del pasado, yo creo que es imprescindible que la región como tal tome posesión de este tema como un problema colectivo, común por lo menos, y que busquen soluciones que sean, como le decía, tanto humanitarias como coordinadas. Agradezco mucho su atención y estoy dispuesto a tomar preguntas o comentarios. Gracias de antemano. Bien, me parece indudable este vínculo tan profundo que existe entre movimiento forzado de personas y el fenómeno de la violencia y la afectación que esto produce a los derechos humanos, es indudable. Es muy interesante darse cuenta de que este problema afecta profundamente a México y a la región. Y esta sugerencia que ha hecho François de un abordaje regional necesita, según he entendido, dos dimensiones fundamentales. Primero, la memoria. La memoria. La historia es la gran maestra de la vida. Y yo creo que la región tiene experiencia en abordajes análogos, como él ha recordado. Quizá el modo como se ha resuelto el problema a nivel de la Declaración de Cartagena, afectada ya por el hecho de ser una declaración y no una convención, sino una declaración. Y en segundo lugar, no haber producido una jurisprudencia adecuada, debilita un poco esta respuesta, pero yo creo que hay elementos suficientes como para que haya respuestas creativas. Y en esto insistimos mucho, creo yo, aquí en el ITAM, que es lo que se espera de los alumnos. No tanto memoria para recordar, sino memoria con capacidad para crear. Y en segundo lugar, el tener presente que si para la Declaración de Cartagena África fue una inspiración, es curioso que también para el problema de desplazados internos, África puede ser una inspiración, en la medida en que también África a nivel regional ha adoptado una convención sobre desplazados internos. Pero evidentemente las preguntas que ustedes, los comentarios que puedan tener, me parece que serán de interés para todos. Si alguien quisiera intervenir o preguntar. Sí, Rafael.
Bien, yo celebro la mirada amplia sobre este tema de derechos humanos finalmente, en que evidentemente hay migración en tránsito, desplazamiento interno, internacional, y a mí me llama mucho la atención y la verdad me gusta mucho comparar, digamos, por qué México sí reaccionó y hubo esta cooperación regional, cuando sobre todo los desplazados guatemaltecos, a raíz de los conflictos armados de los 80s en Centroamérica, y por qué no, digamos, en los últimos 4 o 5 años no ha habido realmente una cooperación entre los gobiernos de México y de Centroamérica en el tema de los migrantes en tránsito y de los enormes abusos que se cometen contra ellos. Digamos, evidentemente su investigación arrojará digamos, los resultados, pero digamos a manera de hipótesis, a mí me parece, digamos, que tiene que ver con que en Centroamérica no se acaba, digamos, evidentemente los migrantes en tránsito hay de 2 tipos, habrá, como usted bien lo dijo, es un flujo mixto, pero claramente hay unos que siguen siendo, digamos, expulsados por situaciones económicas, otros por situaciones de violencia, y me parece que no acaba de haber un reconocimiento por la expulsión de la violencia en Centroamérica. Llama la atención, por ejemplo, ahí, déjeme platicarle que a raíz del más, digamos, conocido de los acontecimientos en contra de los migrantes en tránsito, que fue la matanza en agosto de 2010 en San Fernando, Tamaulipas, 72 migrantes en un solo hecho, prácticamente todos ellos migrantes en tránsito, y por cierto no únicamente centroamericanos. El único país centroamericano que realmente se acercó al gobierno mexicano con aras de poner un fin a esto, no simplemente de la reclamación de los cuerpos, fue el gobierno de El Salvador. Ni Guatemala ni Honduras, donde había muchas víctimas, realmente pidieron una mirada así como para resolver esto. ¿Qué otras cosas están pasando ahí? ¿Qué otras cosas explican? Me parece, digamos, que a México le ha costado trabajo esto porque le ha costado trabajo proteger a los migrantes en tránsito centroamericanos porque tiene el plato de la inseguridad lleno, porque tiene muchos problemas y la verdad de las cosas aquí no es fácil cuidar a víctimas invisibles, como bien los llamaba Amnistía Internacional. Entonces a mí me parece, digamos, que no ha acabado de encontrar esto. Me parece que hay mucho en que México sigue, digamos, muy pendiente de los temas de migración, y este tema de la migración en tránsito, que se ha vuelto uno de los grandes temas, digamos, del flujo migratorio regional centroamericano, mexicano de Estados Unidos, no se acaba de reconocer. Entonces, digamos, hay otra cosa aquí muy interesante, cómo el papel de los Estados Unidos tiene que ver con esto. Es decir, desde mediados de los 90, pero digamos con más ahínco aún a raíz del 9/11 del 2001, ha habido digamos, una cerrazón muy fuerte en la frontera de Estados Unidos con México. Realmente han logrado elevar los costos y volver más peligroso que pasen los mexicanos y los centroamericanos. Entonces, esa frontera endurecida México-Estados Unidos le resta posibilidades a México para poder realmente pensar en cómo mejor proteger al flujo centroamericano. Porque ya sabemos, digamos, que aunque se le documentara en el sur, al llegar a la frontera norte, que es donde tenemos los problemas más difíciles, lugares como Tamaulipas, como Chihuahua, ahí van a ser víctimas del crimen organizado. Entonces eso le resta alternativas a México de opciones de política. Entonces, perdón por este comentario tan largo, pero me parece muy, muy interesante esta comparación. ¿Por qué sí en los 80s, por qué no actualmente? Pero efectivamente no hay una cooperación regional en este tema y urgiría. Entonces, lo felicito por plantear así
el tema y ya seguiremos platicando luego de la comida, pero me parece muy interesante el abordaje. Sí, gracias. Yo me preguntaba por qué ibas ahí, pero sí, por favor. Muchas gracias por esta charla. Yo tenía una pregunta que tiene que ver con ese posible abordaje que tiene que ver con cuestiones de definición y cuestiones jurídicas. Cuando se hablaba de la importancia de la Declaración de Cartagena para establecer una definición de refugiados que fuera más de acuerdo a las circunstancias que prevalecían en América Latina en la época, quería saber cuál es la experiencia o su experiencia con respecto a la posibilidad o de qué manera la comunidad internacional o de qué manera se puede abordar el tema en México para la definición del desplazamiento interno forzado, partiendo de la nueva realidad de la criminalidad y la violencia con las características específicas de esta época. La pregunta viene porque en noviembre del año pasado, en un seminario a puerta cerrada con expertos, bueno, los que intentamos estudiar el caso del desplazamiento interno forzado en México, se llegó a la conclusión que entre demógrafos, sociólogos, abogados, etcétera, no había un consenso sobre lo que una definición de desplazamiento interno forzado en México debe incluir. En el 2008 la CONAPO, que es el Consejo Nacional de Población, había establecido una definición sobre el desplazamiento interno forzado en México que incluía la definición que se establece en los principios rectores y le integraba un par de frases más para que de alguna manera incluyera la realidad de México. La idea de esta definición era que se estandarizara el uso de lo que es la palabra desplazamiento interno forzado en toda la administración pública, de tal forma en cuanto hubiese o se estableciera un programa para la protección de los desplazados, partiendo del desplazamiento que hubo desde 1994, todo mundo supiera qué entendemos por desplazamiento interno forzado. En los medios de comunicación, o sea, en prensa en general, dentro también de los medios en el medio académico y en la política, no hay una definición. Entonces, esto yo creo que marca la primera disyuntiva o el primer problema a abordar cuando abordamos este tema, ¿no? Muchas gracias y yo también me uno a las felicitaciones. Y yo creo que un aspecto que ha sido subrayado es fundamental, que los estados tienden a no reconocer el fenómeno de los desplazados internos. Y creo que ahí, aunque cueste quizá trabajo decirlo con claridad, es que muy a menudo el Estado tiene una responsabilidad relativamente grande como causa del fenómeno. Y directamente o indirectamente. ¿Qué quiero decir? Digamos, en la charla hemos tomado a la criminalidad organizada como causa, pero creo que sociológicamente, económicamente, podemos ponernos la pregunta de cuál es la causa de la criminalidad organizada. Y en un país como México y otros similares, creo que una desigualdad social muy fuerte, muy importante, es quizá la causa por la cual, por ejemplo, todos los que no encuentran salidas porque son sistemáticamente excluidos de una sociedad, encuentran quizá la única salida en el mundo de la criminalidad organizada, que digamos que es más abierta y recluta más. Entonces quizá es una tendencia a negar el fenómeno porque aceptarlo en su dimensión sería aceptar una responsabilidad que es muy pesada. Y creo que otra diferencia importante, sobre todo antes de la caída del muro, pero también después, es que es mucho más fácil para un gobierno aceptar como refugiados a los enemigos de sus enemigos
que aceptar que, digamos, son sus propias víctimas, sus propios ciudadanos y además los más pobres, muy a menudo, mientras que existen categorías de intelectuales refugiados. Digo, yo como italiano he conocido, yo era muy pequeño, pero todos los refugiados terroristas italianos de extrema izquierda, refugiados en el gobierno de Francia de izquierda. Digamos que hay una simpatía entre un gobierno para aceptar a los refugiados que son enemigos o son la oposición política de un gobierno enemigo. En este caso, creo que todos los estados tienen los mismos defectos, es decir, que tienen desplazados internos que son los marginales, los excluidos, y a nadie le interesa. Y creo que ahí no hay ninguna receta ni jurídica, ni sociológica, ni demográfica. El problema es demasiado profundo. Y creo que en los países de América Central y México, en donde la desigualdad es impresionante, es muy difícil, digamos, encontrar una salida. Y por ahí creo que hay probablemente que esperar algo del derecho internacional, y creo que algo que no se, sobre el cual no se hizo hincapié es que desde hace ya varios años, digamos, la retórica de la responsabilidad de proteger que tiene la ONU, yo creo que podría ser invocada para ir un poquito más allá de los marcos jurídicos tradicionales, y si un Estado, aunque tengas playas simpáticas en donde uno podría estar en seguridad, si el Estado no puede brindar esta seguridad a todos los desplazados internos, quizás sí la comunidad internacional debería de intervenir. No sé cómo, por lo menos ejerciendo una presión fuerte hacia los Estados que por falta de voluntad o falta de medios no puede, aunque sea, digamos, técnicamente posible, brindar seguridad a estos desplazados internos. Pero sobre todo me gustaría conocer su opinión sobre, digamos, esta posición muy difícil de los estados como, digamos, responsables de la causa y también responsables de eliminar el mal. Gracias. Bueno, ¿Queda otra pregunta de un estudiante? ¿Podemos, va. o me Sí, espero? yo puedo, O ya si sea, quieren contestar las 3 primeras y luego pasamos. si les parece, ¿no? Sí, pero por favor, no, sí, gracias, porque de repente se me olvidan las preguntas o los comentarios, aunque los tengo apuntados. Seguramente agradezco todos los comentarios, y sobre el papel de los Estados Unidos, por ejemplo, al que se refirió el doctor Fernández de Castro. Yo creo que ahí sí, obviamente, es una cosa que no se puede evitar, y ahí también yo creo que la memoria es muy interesante. También en los años 80 y 90 yo estuve aquí durante la preparación de la conferencia CIREFCA, que realmente fue una conferencia regional en la que los estados de la región jugaban un papel central, muy importante, pero también hay que reconocer que los Estados Unidos jugaron también un papel que en esa época era un papel de facilitación, papel muy extraño, diría yo, por parte de los Estados Unidos, porque realmente los Estados Unidos como Estado, no estoy hablando aquí de los académicos y otros movimientos de sociedad civil que ayudaron mucho en la problemática de los refugios salvadoreños sobre todo, pero como Estado los Estados Unidos no se metieron demasiado, francamente, dejaron un espacio ahí para la búsqueda de la paz, y dentro de la búsqueda de la paz, la búsqueda de soluciones a los problemas de refugiados. Hoy en día, obviamente, cuando estamos hablando del crimen organizado en general, pero sobre todo en la parte del crimen organizado que se dedica al tráfico de drogas, pues sabemos que ahí obviamente los Estados Unidos como consumidor tiene un papel mucho más central, diría yo, y que seguramente lo va a querer reivindicar también. Cuando estamos hablando de soluciones regionales, estamos hablando realmente de una región que va de los Estados Unidos a Colombia y todos los países entre estos dos extremos. Entonces, no es una región, son varias regiones seguramente. Pero lo que tiene para mí que definir la región es la problemática,
es reconocer que existe un problema común con manifestaciones distintas y causas distintas en diferentes países, pero primero reconocer una problemática común. Yo creo que es el primer paso que hay que dar. Gracias por las preguntas, los comentarios muy atinados sobre la figura del desplazado interno. Yendo a su pregunta, doctora, agradeciendo el trabajo que usted también ha hecho sobre el tema del desplazamiento interno, estoy totalmente de acuerdo de que el problema de definición sigue, no solo en esta región. A pesar de la Convención Africana, por ejemplo, yo creo que la Convención Africana sobre desplazamiento interno para mí es un desarrollo súper importante, pero como dicen en inglés, ¿no? The proof of the pudding is in the eating. Veremos a qué se parece el pastel ya cuando lo comamos. Todavía no se ha comido mucho el pastel. La convención está ahí, a ver cómo se aplica. Porque yo creo que el problema realmente de la definición se va ahí a presentar también en África, porque la sensibilidad es ahí. No estamos hablando de los enemigos de mis enemigos, estamos hablando de los enemigos de mi propio Estado que están adentro, ¿no? Por lo menos puede haber esta percepción. Entonces, obviamente la sensibilidad ahí es enorme. A veces yo me pregunto, y eso lo he discutido muchísimo con gente que trabajo también en la elaboración de los principios rectores. A mí me tocó como un gran privilegio representar el ACNUR en el grupo que estaba adoptando los principios rectores sobre desplazamiento interno. Y yo sigo con la pregunta, con la duda ahí, de si la definición a veces no es un obstáculo más bien que una solución. Yo creo que no hay que, sobre todo con una definición tan amplia, tan compleja, yo creo que si uno se enfoca demasiado en, como lo decía yo sobre la jurisprudencia gringa, ¿no? Una disección ahí de cada término y todo, y además de la sensibilidad política, uno no avanza mucho. Yo creo que hay que ver qué es el objetivo de todo este derecho de desplazamiento interno. Yo creo que hay forma, inclusive en este país y en los países vecinos, yo creo que hay forma de atender por lo menos a las necesidades humanitarias y de justicia de los desplazados sin ponerles la etiqueta. Si es la etiqueta que no le conviene al Estado, lo entiendo perfectamente. Yo veo que puede ser un problema, entonces yo no quiero necesariamente enfrentarme con este muro, pero a ver si podemos pasar por al lado. El estudio al que usted contribuyó, yo creo que nos da algunas pistas, porque ahí lo que se intenta captar es la vulnerabilidad. Yo creo que este es el tema central. Obviamente no queremos atender a necesidades que no existen. Primero hay que definir la necesidad. No pasa necesariamente por una aplicación estricta de una definición jurídica, si me entiende, ¿no? Hay que darle chance también a la parte más empírica, que va ahí al terreno y dice, bueno, yo ahí encontré a algunas familias, sí, desplazadas, pero francamente prefieren la invisibilidad. Eso me parece también un test muy importante, porque esta gente busca protección. Si encontraron protección a través de su movilización, pero si están ahí en un lugar tranquilo, con amigos, con familiares, pero por favor, que no vayan ahí a disturbar, ¿no? Esta calma, porque la protección ya la tienen. Pero hay otras que están en situación de gran y tal vez de mayor vulnerabilidad en el desplazamiento. Ahí hay que enfocarse. Es un primer punto. El segundo, y eso se aplica también a los que prefieren ser invisibles, también hay un requerimiento, un requisito de justicia, que de repente no sale demasiado claramente de la definición de desplazado interno como tal.
Porque yo creo que el desplazado interno, como el refugiado, es una figura humanitaria, es decir, que se define por sus necesidades, no necesariamente por lo que ha sufrido, es decir, no se quiere terminar con la causa, y tampoco dentro del derecho de refugiados se pone mucho énfasis en la cuestión de la reparación. Para los refugiados, normalmente la reparación que se les da es que se les permite regresar a su país, ¿no? Pero no es gran reparación, porque han perdido mucho más que esto, ¿no? Y por allí, por eso yo creo que este requisito de justicia se tiene que dar, pero otra vez, la etiqueta de IDP, de desplazado interno, no puede ser la forma más adecuada de llegar allí. Yo creo que por allí, si existe una ley de víctimas bien hecha, bien implementada, pues por ahí entra. Por lo menos hay que reconocer que hay gente desplazada que también fue víctima un día. Eso un día será un tema para los que se fueron al extranjero. Porque si se fueron al extranjero, ¿cómo pueden reclamar, ¿no? como víctimas? Es un asunto que se está planteando hoy en día en Colombia, en una guerra mucho más larga, mucho más compleja, distinta, pero claro, también una ley de víctimas un poco más antigua, y ahora se está planteando el problema de si los que fueron refugiados tienen derecho a aprovecharse de la ley de víctimas, que obviamente debería ser el caso, pero no viene exactamente muy fácil. Entonces, yo creo que para mí los temas más importantes, que no están como tal en la definición, es la vulnerabilidad y lo que yo llamaría la pérdida que se tiene que recompensar. Y el hecho de que la gente ha perdido su casa, que tuvo que salir, que dejaron a todo ahí, eso un día se tiene que reparar, se tiene que recompensar. Y yo creo que el Estado, aún un Estado muy ¿cómo es que dice? Muy orgulloso de su soberanía nacional, ¿no? Aún un Estado que no quiera reconocer necesariamente todas las causas del desplazamiento, hasta el papel posible de algunas autoridades. Yo creo que un Estado responsable sí va a querer atender las vulnerabilidades, sea lo que sea la causa, ¿no? Y va a tener que jugar un papel de reparación en el momento dado. Porque la reparación, obviamente en un proceso de reparación, de compensación, uno va a tener que estudiar, analizar el desastre que conlleva una necesidad de reparación. Ahí sí las causas van a salir, así que también ahí de repente los culpables van a salir. Pero yo creo que el Estado responsable tiene que decir, es una responsabilidad. Sea quien sea el culpable, sea que sea la causa, vayamos violencia generalizada, corrupción, crisis social o desigualdad, el Estado tiene que atender a las vulnerabilidades humanitarias a un nivel y a un cierto nivel en la justicia también. Esto, gracias profesor por sus preguntas muy provocativas, muy difíciles. Claro que las causas de la violencia son causas más profundas. Toda la historia del derecho humanitario, incluyendo el derecho de refugiados, como bien lo sabe, es una historia de no perder de vista las causas profundas, los root causes, pero sin embargo, y mientras tanto, atender a las consecuencias humanitarias. Es decir, no se puede esperar a que se dé la igualdad, la fraternidad, la solidaridad, no sé qué, todos los ideales que obviamente todos los queremos defender, pero mientras tanto la violencia sigue, la desigualdad sigue, la violencia puede ser estructural también. Las víctimas tienen necesidades que deben ser atendidas en forma humanitaria. ¿Y qué papel entonces para la comunidad internacional? Usted hizo referencia a la responsabilidad de proteger, que es otro concepto que obviamente puede chocar un poco, ¿no? la sensibilidad de estados soberanos.
Pero yo creo que en este momento, viendo lo que está pasando en la región, y otra vez, considerando que estamos hablando de los síntomas y no de las causas, con la esperanza de que una atención despolitizada, si quiere, humanitaria a las consecuencias puede ayudar a la solución de los problemas más profundos. Nuestro mentor común, creo, Leonardo Franco, que era director de Américas para ACNUR en la época del exilio centroamericano, hablaba de un espacio humanitario, que era un espacio de distensión en las discusiones políticas internas e internacionales. Que ahí, hablando de refugiados o hablando de víctimas, se puede, no es necesario, hay que manejarlo bien, pero se puede abrir un espacio de distensión en el que cosas que son muy políticas en su densidad, en su profundidad, pueden ser atendidas, no en forma superficial, pero en forma humanitaria, es decir, sin atacar las causas, pero atendiendo las necesidades de hoy. A ver si se puede recrear este ánimo, este espacio humanitario, este espacio de distensión. Y yo veo ahí un papel para la comunidad internacional o para las organizaciones de Naciones Unidas, por ejemplo, que me parece hoy en día más urgente que un papel de intervención como tal. Yo no sé si puedo decir esto, pero me voy a lanzar. Yo creo que en este tipo de conflicto, ¿no?, en esta guerra contra la droga, a mi modo de ver ya hay demasiada intervención extraña, ¿no? No es de la comunidad internacional, pero usted sabe de quién estoy hablando. Yo creo que eso más bien hay, como lo decía, yo creo que es importante que los pueblos de la región tomen posesión de este tema. Dicen, no, pues nadie nos va a imponer una solución. Y obviamente nadie quiere una intervención militar y cascos azules en Tamaulipas, ¿no? Bueno, espero que no. Yo creo que el papel muy importante que el ACNUR jugó en esta época, que por eso tanta nostalgia, no es un papel de intervención. Yo aprendí un montón en este país, de la gente que estaba trabajando en el tema, de académicos que estaban trabajando sobre el tema, pero también de los refugiados mismos, que realmente los guatemaltecos tomaron su destino en sus manos y ellos negociaron directamente con el gobierno de Guatemala, que era una dictadura militar, las condiciones de su regreso. Pero, interesantemente, los refugiados vinieron a tocar a la puerta del ACNUR y dijeron, señores, a nosotros no nos interesa que ustedes hablaran por nosotros. Nosotros hablamos con propia voz, pero a ver si ustedes pueden mediar y facilitar el diálogo entre nosotros y el gobierno de Guatemala. Para mí este es el papel de la comunidad internacional, porque sí, la comunidad internacional se supone que es neutral en esta causa, pero es importante que haya un facilitador, que haya un mediador, que haya una facilitación del diálogo. Como lo decía, el diálogo con los capos de la droga no lo vamos a conseguir, nadie lo quiere, yo no creo que se pueda. Pero debe haber un diálogo mucho más intenso entre los estados y los pueblos de la región. Y ahí que inviten a la ACNUR, que inviten a quien sea, ¿no? Pero que yo creo que hay un papel que yo creo que es parte de la responsabilidad de proteger, pero en forma blanda, no en forma intervencionista. Gracias. Por favor. Buenas tardes. Yo tengo dos preguntas. Una es en lo referente a la definición de refugiado. ¿Qué tan difícil es comprobar que tienes ese temor de persecución? Y la segunda es con referencia a la región. Lo que prometió Obama de la reforma educativa, ¿cómo afectaría a la movilidad interna y cómo afecta en general a la región de cumplirse? O sea, decía catarse. No entendí la segunda. ¿La pregunta qué es? La reforma de Obama, ¿cómo afectaría a la movilidad interna de los refugiados? O sea, la reforma migratoria, de cumplirse. ¿Cómo se define en forma migratoria la de desplazamiento interno? ¿Esta es la pregunta o...? No, si se cumple lo que Obama prometió de la reforma migratoria desde el principio, ¿cómo afecta a México y a la región? La reforma migratoria. Sí, claro, de allí. Ok.
Estamos hablando de la reforma de migración de los Estados Unidos. Ok, disculpe, no lo había captado. Ok, ¿puedo tomar una más? No sé cómo vamos de tiempo. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Se vale 3 concretitas? Bueno, la primera es los desplazados ricos del norte del país. ¿Qué tanto van a hacer que el gobierno tenga que tomar una actitud diferente? Porque pues cuando son pobres, pues, pero cuando son los ricos de Monterrey o de Torreón ya es diferente, ¿no? Luego, ¿la ley de víctimas contempla a los ricos o porque son ricos no son desplazados? Y luego, ahorita yo veo que en México están surgiendo 2 fenómenos que no sé si incrementan el desplazamiento interno o lo detienen. Uno son las milicias de autodefensa en las comunidades y el otro es el de los municipios autónomos. Entonces, ¿qué tanto eso va a cambiar el problema de los desplazados internos y qué tanto hace más vulnerable o más fuerte al Estado? Bueno, yo puedo ya tomar estas dos. Sus preguntas, ¿qué tan difícil es comprobar la calidad del refugiado? Nunca es fácil. Y lo interesante del derecho internacional de refugiados, bueno, interesante, un limitante importante, es que el derecho internacional como tal no dice nada sobre los procedimientos a través de los que se reconoce la condición de refugiado, ni tampoco con toda la cuestión de la prueba, que es su pregunta. Entonces, esto se tiene que manejar a nivel nacional. Y es cierto que este proceso es un proceso un poco atípico, ¿no? ¿Por qué? ¿De qué se trata? No se trata realmente de un enfrentamiento entre el Estado y el solicitante de asilo. Estamos en un pleito en el que las dos partes supuestamente tendrían que tener un objetivo común, que es la búsqueda de la verdad, ¿no? Pero también es el interés del Estado otorgar el estatus de refugiado, ¿no? No es que el interés del Estado sea siempre decirle no al refugiado, no. Si fuera el caso, no existiría un derecho internacional de refugiados. Existe este derecho porque los Estados tienen interés en proteger a personas que llaman refugiados. Pero en la realidad es muy difícil comprobar porque ha entrado, y estoy hablando aquí, yo no conozco bien el procedimiento mexicano, no lo he estudiado, individual de reconocimiento, no existía en mis tiempos. El ACNUR lo hacía a nombre del gobierno mexicano, la Comar no se dedicaba a esto todavía. Pero en otros países que yo conozco mejor, sea en Europa, aquí en el norte o en el sur del continente, yo creo que ha entrado una gran sospecha, ¿no? Hay una gran falta de confianza en los procedimientos por parte de los Estados y por parte de los solicitantes de asilo. Ya no existe la confianza. Y entonces los Estados tienen, lamentablemente, ahora un poco la costumbre de poner más y más obstáculos, pedir más pruebas. Se supone que un refugiado no anda con pruebas materiales de lo que le ha pasado, ¿no? Y eso parece obvio, ¿no? Si alguien lo persigue, no va a tratar de salir del país con todas las cartas de amenaza que ha recibido, qué sé yo, ¿no? Porque es como una solicitud de ser matado, ¿no? Entonces, eso no pasa. Entonces, la gente llega sin nada, a veces ni siquiera puede comprobar su identidad o su nacionalidad, ¿no? Entonces, y eso afecta la credibilidad de la solicitud y del solicitante, y muchas de las decisiones negativas que se toman hoy en día en el mundo
sobre condición de refugiado no tienen nada que ver con la sustancia de la solicitud. Tienen que ver con la credibilidad del solicitante. Yo te creo o no te creo. No más para terminar sobre esto, existen formas de reconocer a grupos enteros como refugiados. Y esta es una práctica que se da mucho en África, porque ahí la visibilidad de algunos fenómenos es ahí, ¿no? Cientos, miles de personas que salen al mismo tiempo del mismo lugar y todo el mundo sabe por qué. Entonces, aún es más fácil para los estados decir, bueno, son todos refugiados, más bien que ir a estudiar el caso de uno tras el otro. Como decía, el problema no más del tiempo, ¿no? ¿Cómo se dice eso? La demora en la toma de decisión es fatal. Es fatal para todo el mundo, para los solicitantes de asilo, para el Estado, para la opinión pública, que dice, bueno, ¿por qué se gasta la plata de nuestros impuestos sobre procesos tan largos? Y para los, como nosotros, investigadores, estudiantes, académicos, que quieren nomás documentar la verdad, pues es un gran problema. La verdad no sale, la historia no sale hasta 3 años después. Entonces es muy difícil. La relación con la reforma migratoria aquí en los Estados Unidos, pues ya veremos. Me tocó platicar también en Washington, en camino aquí, con el Chief Counsel del Servicio de Migración de Estados Unidos, que también es un académico, por cierto, y está de vacaciones de su universidad para ayudar al presidente Obama a armar una reforma migratoria que pase las cámaras. El asunto del que hemos hablado esta tarde, obviamente no es para nada la preocupación de los que están metidos en la reforma migratoria, ¿no? La migración mexicana sí lo es, pero de otra forma, ¿no? Y sabemos que son los grandes temas, la regularización por un lado y no más barreras y paredes y qué sé yo, por otro lado. ¿Eso va a afectar los flujos? Yo no sé. Lo que la reforma migratoria de Estados Unidos no va a fomentar de por sí, pero de repente lo permite porque habrá más tranquilidad para discutirlo, es esta cosa del abordaje regional del que yo he manejado. Por el momento los norteamericanos están completamente metidos en lo suyo, ¿no? Quieren un acuerdo nacional sobre la cosa migratoria, que es un tema muy grande. No creo que van a pedir mucho, no, la opinión de sus vecinos, aún súper afectados, y mucho menos de las víctimas, ¿no? Todo, inclusive el tema del asilo, no se maneja dentro de la reforma, y eso lo hablé con el Chief Counsel, porque él ha escrito mucho sobre derechos de refugiados. Entonces yo dije, pues por favor, ¿no? Ahí, una vez que ya los grandes temas estén acordados, tú que sabes mejor, ahí a ver si puedes, ¿no? Animar un poco la mejora del sistema de asilo también. Pero yo no estoy muy optimista. Yo creo que si realmente se da una cerradura más fuerte, que seguramente va a pasar y luego se va a ablandar, así se dice, y no sabemos, es un poco toda la historia de esta frontera. Yo creo que existe un riesgo de un incremento de la violencia contra transmigrantes, porque puede haber más gente, estoy hablando aquí de transmigrantes de Centroamérica, que se van ahí a topar contra la pared y no van a poder pasar. Y ahí van a encontrar una situación como la conoce. Yo creo que el riesgo allí se puede aumentar. Vamos a ver, pero creo que ser atentos y conscientes de eso. Ok, desplazados ricos, pues el estado de pobreza o de riqueza no es parte de la definición, pero yo noto que usted me siguió muy bien la onda, porque yo me fui fuera de la definición para hablar de la vulnerabilidad. Pues claro, estamos hablando ahí de las necesidades y las necesidades de los ricos, como los llaman,
no son las mismas que la de los pobres. Pero para mí es un poco difícil hacer esta distinción, ¿no? Yo creo que hay que ver un poco que la situación de cada grupo, de cada familia, de cada individual, porque hasta los ricos es cierto que sabemos, y existen estudios muy interesantes sobre el tema, de la inversión mexicana que está pasando a los Estados Unidos, es decir, la riqueza que sale de México a raíz de la violencia. Entonces es un fenómeno real que el Estado mexicano también tiene que platicar con el Estado, con el gobierno norteamericano, ¿no? En su momento. ¿En qué afecta a la gente? Pues eso yo creo que es una pregunta que hay que hacer. La necesidad de justicia ahí existe también, ¿no? Es cierto que tener plata facilita la autoprotección. Y todos lo sabemos aquí, ¿no? Yo me siento muy seguro en el mundo, no porque estoy rodeado de guardaespaldas y de policías. Es por los contactos que tengo, por el dinero que tengo, es la realidad, ¿no? Las redes sociales. Así funciona también la protección, hay que entenderla. Estos refugiados ricos, yo creo que un día van a tener que jugar un papel también en la solución. Y entonces ahí, por eso que tampoco hay que hacer decisiones demasiado fuertes o claras. Usted me preguntó sobre el impacto que podrían tener las milicias de autodefensa, los municipios autónomos, sobre todo este fenómeno. Obviamente aquí no tengo ninguna respuesta, pero me encanta que haya puesto la pregunta, porque yo inclusive quisiera devolverles a todos la pregunta. Esto es lo que hay que seguir, esto es lo que hay que estudiar. Yo creo que yo lo estaba platicando con amigos aquí de las milicias de autodefensa. En otros lugares sabemos que ha incrementado la violencia, pero en otras partes ha sido una respuesta efectiva. Pero yo creo que sería muy interesante tener ahí a algunos investigadores, algunos estudiantes que vayan siguiendo lo que está pasando en los lugares donde se están creando estas milicias o en estos municipios autónomos y hacer allí la correlación entre esta nueva circunstancia y, por ejemplo, el hecho de que más gente va a llegar al lugar o más gente va a salir del lugar, ¿no? Yo creo que primero hay que documentarlo. Es difícil prever lo que va a pasar, pero me interesa que ahí se plantee el asunto y ojalá se estudie y ya tenemos, ¿no?, una historia inmediata sobre estos temas. Son muy importantes. Bien, pues agradecemos muchísimo esta presentación de Jean-François Durieux. Yo creo que lo más interesante es que el tema sigue y que esta parte también corresponderá a nosotros. Sí. Bueno, quisiera nada más presentarle un diploma al doctor Jean-François Durieux por esta magnífica conferencia sobre la violencia, migraciones y derechos humanos, y que también quiero hacerle llegar algunas de nuestras revistas